Airbnb, una de las IPOs más grandes del año pasado, ha batido todos los resultados esperados de los grandes analistas, incluso ha batido a todo el resto de empresas de su mismo sector. Sin embargo, ha caído un 40% en bolsa y los analistas han bajado sus estimaciones para los siguientes años. Pero ocurre una cosa, y es que en este momento yo he decidido triplicar mi posición en Airbnb. Entonces, hoy lo que vamos a comentar precisamente es qué pasa con Airbnb, cuál puede ser su futuro y hacia dónde puede avanzar el sector hotelero, el sector de alojamiento y el sector de viajes. Ricard, vamos a por ello, ¿no? Vamos a comentar. Vamos a por ello una vez más. Tío, me estoy quedando ya sin efectivo, tío. Estamos hablando ya de tantas compañías buenas que es que ya me falta la pasta para invertir en ellas, tío. O sea, Airbnb, ya hablé de Airbnb en mi canal durante la pandemia un par de veces porque a mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho Airbnb, pero sí que es verdad que lo que comenté yo en su momento era que tendríamos que ver cómo evolucionaba el tema de la pandemia, porque es una empresa que depende al 100% de esto. O sea, si no dejan moverse a la gente, Airbnb pierde prácticamente el 100% de los ingresos, porque depende, como ya he dicho, depende de esto. Entonces, Óscar, si te parece, vamos, o sea, hoy tenemos chicha porque como tú has dicho, nos ha dado una buena sorpresa todavía, después de venir, además de una caída muy importante, o sea, que aquí puede haber una oportunidad muy interesante. Lo vamos a comentar y si te parece, primero lo voy mirando porque yo, Óscar, yo siempre voy con la chuleta, ¿sabes? Porque yo eso de memorizar los datos y tal, nada, en la universidad igual, con la chuleta. Yo me saqué la ingeniería a base de chuletas, tío. Que no se enteren por ahí, que no se enteren. Que no se enteren que todavía tengo que ir a recoger el título, a ver si después no me lo dan. Y lo que te digo, lo tengo por aquí. Bueno, probablemente los que me seguíais en aquel momento, ¿no? Los que me seguíais a través de mi canal, ya hablé de que recibieron 920 millones de dos fondos de capital riesgo, porque si no prácticamente estaban en la quiebra o había riesgo, ¿no?, de que quebrasen. Algo que me sorprendió, no que me sorprendió, sino que me gustó mucho, ¿no?, de la compañía es que destinaron 4,5 millones, que claro, si tú lo comparas con los 920 millones, parece que no es nada, ¿no? Pero es que estos 920 millones servían para cubrir muchas otras cosas, pero sí que destinaron 4,5 millones a cuidar a sus anfitriones, ¿no? O sea, a darles como ayudarles para pagar alquileres, para pagar hipotecas, porque debemos recordar, yo no sé si todo el mundo sabe cuál es el modelo de Airbnb, Óscar. Si quieres, lo podemos comentar para que la gente se ponga en situación. Eso, yo creo que estaría genial comentarlo para que la gente lo entienda. Creo que todos entendemos o conocemos a Airbnb, pero no todo el mundo quizás sabe hasta qué profundidad llegan los servicios y cómo funciona un poquito la empresa, así que si quieres lo comentamos, Ricard. Sí, no, al final un Airbnb es simplemente une un anfitrión con una persona que quiere pues, vamos a ponerlo como un ejemplo. Imaginaros que Óscar tiene una casa, ¿no? Y se quiere casar, digo, madre mía. Ya verás tu novia cuando nos escuche. Y se quiere sacar unos ingresos. A ver qué dice Ricard, que luego me piden cuentas. La tienes por aquí detrás ya, Pues imaginemos que Óscar tiene una casa, ¿no? En lugar de ponerla pues en alquiler, pues normal, ¿no?, anual, pues decide entrar en la plataforma de Airbnb y anunciarla ahí, ¿no? Entonces, yo como persona interesada en ir al pueblo donde vive Óscar, me pongo en la plataforma y digo, a ver, exacto, lo pongo aquí, Madrid, por ejemplo. Vamos a decir que Óscar vive en Madrid, los días a los que quiero ir, los días que voy a estar en Madrid, y a partir de ahí, pues, encuentro su casa, ¿no? Aquí se te va a abrir, exacto, un apartamento. Imaginemos que este primero es el de Óscar, entraría ahí y pues Óscar me alquilaría su casa o la casa que tiene para alquilar durante los días que yo esté en Madrid. Entonces, lo que ha hecho la plataforma, lo que ha hecho Airbnb es dar, pues durante la pandemia dio bastantes ayudas a los anfitriones para que muchos pagasen sus hipotecas, para que pudiesen pagar sus alquileres, etcétera. Vamos, que lo que hizo pues fue cuidar a sus clientes, ¿no? Que esto siempre es algo positivo. Entonces, Óscar, siguiendo con lo que comentaba, en febrero, antes de la pandemia, The Wall Street Journal, claro, recordemos que Airbnb estaba para salir a bolsa en febrero o marzo del año pasado, justo antes de la pandemia. Era una compañía privada, por lo tanto no sabemos del todo pues los números que mueve, ¿no?, que movía. Entonces, Wall Street Journal decía que más o menos contaba con que Airbnb podía tener en febrero del año 2020 2.700 millones en efectivo. Según Bloomberg, que eran 1.800 millones. O sea, entonces podemos decir que Airbnb en febrero tenía entre 1.800 millones o 1.500, vamos a poner, y 2.700 millones en cash, ¿no?, en efectivo.
Claro, ¿cuál era el problema? Pues que también tenían mucho gasto, ¿no? Creo que facturaron en 2019 4.000 millones, más o menos, pero se quedaron, evidentemente en 2020 se quedaron sin ingresos y los gastos en 2019 fueron también de 4.000 millones. Entonces, estamos hablando de una compañía que dejó de facturar en seco, pero que también seguía teniendo muchos gastos, porque seguía teniendo gastos en marketing, seguía teniendo, pues, muchos trabajadores en Silicon Valley, etcétera, ¿no? Entonces, pues tuvieron que hacer una reestructuración brutal y con eso, pues simplemente con la reestructuración en marketing, ahorraron 740 millones el año anterior. ¿Dónde estamos ahora, no? En este punto. Hemos llegado al punto en el que después, a final del año 2020, salieron a bolsa y lo que tú has comentado al principio, nos hemos encontrado con que han destacado por encima de lo que son las empresas de su sector o de su competencia, ¿no? Sí, eso es. Al final, ahora mismo lo que ha ocurrido o lo que estamos viendo es que a nivel de... Todo este sector está viéndose muy afectado, pero Airbnb está siendo líder dentro de un sector muy afectado y ahora comentaremos por qué incluso está siendo líder sin tener dos de las mayores fuentes de ingresos que tiene Airbnb actualmente. Entonces, sin más, por comentar también y por seguir comentando un poquito y por ver el precio de la acción en propio gráfico, ¿no? Airbnb salió como IPO, es decir, una oferta pública, es decir, salir a bolsa, para que se entienda, a un precio de $66 de precio de salida, pero al final cerró al doble y acabó saliendo, como podemos ver aquí, bueno, a más del doble, acabó a 144 ese día de salida. Ya sabéis que suele haber como una... o en ese primer día, a pesar de que establezcan un precio, dependiendo de cuánta gente entre y demás, pues acaba empezando ese primer día pues a un nivel más alto, más bajo, lo que sea. Estuvo subiendo durante todo diciembre, enero 2021, febrero incluso, hasta ahora, que ha generado una caída, que lo podemos ver aquí, que he dicho yo antes, superior de cerca al 40%, el mínimo estaba a 38,9%, 39%, 40% aproximadamente. Y esta es la situación actual de Airbnb después de haber tenido una salida a bolsa muy buena, pero también después de haber estado o de haber, después de que hayamos tenido una situación en bolsa la cual ha perjudicado mucho a empresas de un estilo más de crecimiento, tecnológicas o relacionado con la tecnología y demás, como hemos estado hablando en los últimos programas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en todo esto también? ¿O qué es lo que ha perjudicado también a toda esta situación? Bien, pues que normalmente lo que suele ocurrir, para que lo entendáis también, hay varios periodos cuando una empresa sale a bolsa y primero hay un periodo en el que la empresa es una empresa privada, como bien ha comentado Ricard, y ahí hay gente que puede hacer inversiones privadas. También incluso a los propios empleados se les suele dar acciones, pues como forma de pago, como forma de paga extra, o cada empresa pues decide la situación. Y cuando sales a bolsa, esos denominados insiders no pueden vender, o sea, el primer día no pueden vender de golpe, sino que se va desbloqueando poco a poco. En el caso de Airbnb se comenta, o lo que ha ocurrido es que la apertura de los insiders, o aquel momento de apertura para que los insiders pudieran empezar a vender, fue un momento en el que entraron muchísimas ventas y eso ha generado al final caídas bastante importantes. De hecho, podemos ver aquí en el volumen, un crecimiento en el volumen que más o menos, no recuerdo las fechas de apertura para venta de insiders de memoria, pero bueno, vemos que en parte de la caída esta exageración pues creo que las fechas andarían por aquí, si no me equivoco. Y esto es un poquito la situación de Airbnb actual. Vemos que al final el precio está ahora mismo prácticamente 40%, casi a mitad de precio, y en una situación muy interesante para ver un poco, combinado con los números, si puede ser buena oportunidad o no. Que como ya hemos comentado, yo estoy invertido. Ricard, creo que tú también estás invertido, si no me equivoco. Algo sí que tengo en Airbnb, sí.
Y vamos a contaros por qué. Por ejemplo, yo he triplicado mi posicionamiento en Airbnb y vamos a analizar un poquito por qué. Vamos a empezar con el escenario en el cual hemos estado, porque creo que es importante entenderlo, ¿vale? Hemos estado en un escenario de absoluto cierre por todo lo que es el apocalipsis zombie que hemos vivido. Todos hemos estado saludando a los zombies desde la ventana y demás, no nos dejaban salir de casa. Y en esa situación, al final, o esta situación ha sido una situación inédita, que no habíamos vivido nunca, una congelación, podríamos decir, voluntaria, muy entre comillas, es decir, una congelación de la economía no provocado por la propia situación económica, sino por otra situación no relacionada con la economía que nos ha forzado a tomar decisiones de una congelación, pues vamos a decir un poco... No quiero decir ficticia, ¿no? Pero sí que obligada, pero obligada, no natural, obligada, que nos han obligado, Eso vamos es. a decirlo. O sea, durante 2 meses nos obligaron, por decirlo así, y a partir de ahí, pues, nos siguieron obligando ya que cada uno piense lo que quiera, pero bueno, la cuestión es que todas estas empresas llevan 8 meses prácticamente paradas o muy paradas, ¿no? En comparación a lo que habían sido, por ejemplo, en el año 2019. Eso es. Y esta situación al final ha generado, pues, que un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma a nivel de viajes que va a ser un cambio de paradigma, al menos lo que pienso yo, de aquí ya para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque al final este estado de cierre un poco no natural ha provocado que, pues primero, por un lado, se haya generado más trabajo desde casa de lo que nunca se había generado en la historia. Es decir, se han generado más puestos o se han modificado más puestos de trabajo a teletrabajo de lo que jamás en la historia se había creado. Esta tendencia, hay que entender que esta situación no es algo que todos esos puestos que se hayan creado y toda esa tendencia que se ha generado, no es algo que sea momentáneo y que todos los que estaban en teletrabajo vayan a volver ahora a sus oficinas y se vaya a deshacer todo eso que se ha hecho. Gran parte de esos trabajadores que han empezado a hacer teletrabajo van a continuar haciendo teletrabajo. Si no es de forma continua y durante todos los días, sí de forma intermitente. Y las propias empresas ya están hablando y reposicionándose un poquito en tener parte de plantilla con capacidad de poder teletrabajar por si surge alguna situación similar para estar protegidos, porque esto, como bien dicen los expertos, no se sabe si va a volver a haber más olas. De hecho, todos estos movimientos han ido dándose durante 2020, cuando no se sabía si va a haber tercera ola, cuarta, quinta, sexta, si después va a venir otro virus, no va a venir. Entonces, las empresas están protegiendo sobre eso y todos esos puestos de trabajo que tienen capacidad de hacer teletrabajo cada vez han ido aumentando. Entonces, eso abre una puerta muy grande, que después lo vamos a ver con datos, ¿no? En el que perfectamente una empresa estadounidense puede contratar a un ingeniero alemán y que el ingeniero alemán no tenga ni siquiera que pisar Estados Unidos y que muchos de esos trabajadores puedan moverse por donde quieran, cuando quieran, sin ningún tipo de limitación territorial, lo cual hace que Airbnb, en este caso, sea la empresa mejor posicionada para este nuevo paradigma, para este nueva situación respecto a los viajes, o si lo queremos llamar así, para este subsector dentro del sector de viajes y de alojamientos en general, ¿no? Sí, ha cambiado, Oscar, y Airbnb, desde mi punto de vista, se va a beneficiar muchísimo de esto. Airbnb era una empresa que funcionaba bien, o sea, era una empresa que... Es que hay un dato en concreto que a mí me llama mucho la atención y que cuando lo veo digo, es que me encanta, ¿no? Como accionista, me encanta, y es que habiendo reducido el marketing en un 50%, estamos hablando de que la compañía ha crecido. O sea, esto es muy potente porque quiere decir que el boca a boca, ¿no? El boca a boca tradicional está funcionando en una época en la que es
mucho más complicado, ¿no? Que funcione. Antes, pues, las cosas funcionaban así. Por el boca a boca, una empresa, pues, vendía más o vendía menos. Ahora es más complicado. Ahora las empresas le tienen que meter mucha pasta al marketing, a los anuncios, etcétera. Y Airbnb, porque ya he comentado que solamente en 2020 reducieron en más de 700 millones su inversión en marketing. Esto significa inversión en anuncios de Instagram, en anuncios de Facebook, en YouTube, en mil cosas, ¿no? Habiendo reducido todo esto en un 50% o más, resulta que están facturando lo mismo o incluso más. Y la tendencia es súper creciente. Entonces, esto es muy positivo porque significa que la gente lo está utilizando y además significa que la gente, además de utilizarlo, lo está recomendando. Y esto es una ventaja competitiva brutal. Porque además, si lo comparas con sus competidores, que podríamos decir que son Booking, no sé si se llama TripAdvisor, bueno, todos estos, ¿no? Los típicos. Expedia, todas estas. Exactamente. Se están quedando atrás. Y Airbnb, con un modelo diferente, porque es un modelo diferente, se los está comiendo. Y además es que es un modelo que gusta. Yo utilizo Airbnb. Mis compañeros, la gente de mi entorno utiliza Airbnb. Los jóvenes cada vez utilizan más Airbnb. Al final, si tú quieres ver hacia dónde vamos, mira lo que está haciendo un chaval de 15 años o de 18, que es cuando se comienzan a mover. Entonces, para mí Airbnb en este momento está, desde mi punto de vista, estamos al principio de algo que puede ser brutal. O sea, para mí se pueden comer el mundo de lo que sería el sector de hotelero, entre comillas, del sector turístico, ¿no? Lo podemos llamar así. Yo creo que están en una posición muy, pero que muy buena. Y ahora, Óscar, lo veremos más en datos, que tú eres aquí el de los datos, ¿no? El que maneja aquí la calculadora. Eso es, vamos a arrojar datos. Ya que estamos hablando de cosas muy interesantes y de por qué Airbnb se puede estar posicionando al futuro como la empresa mejor posicionada para este nuevo entorno, vamos a hablar de ciertos datos que creo que pueden dar bastante claridad. Por ejemplo, comparando con la competencia, ¿no? de Airbnb. Marriott, ¿vale? Una empresa estadounidense, tiene 1,4 millones de habitaciones, ¿vale? Relacionado con el tema hoteles. Hoteles Hilton tiene 1,02 millones de habitaciones. Airbnb, sin embargo, tiene disponibles 5,6 millones de alojamientos, ni siquiera habitaciones, alojamientos que pueden servir para más de 1, 2, 3, 4 en cada uno de los casos, y los tiene listados en su aplicación, más del triple que las dos mayores compañías hoteleras y sin coste alguno de mantenimiento o de gestión. Que esta parte esto es súper potente. Es lo y fundamental. de estos 5,6 millones, 1 millón de nuevos alojamientos fueron introducidos en 2019 en Airbnb. Sí. Ya es una cifra brutal. Sí. Son unos datos increíbles, Óscar. Es que claro, tú sabes, yo a veces paseo, ¿no? Por delante de la playa, en un apartamento que tengo por aquí en la playa, vamos ahí, paseamos y cuando miramos los hoteles y yo pienso, tío, ¿tú sabes lo que tiene que costar mantener esto? O sea, es que es imposible que esta gente pueda sobrevivir ante los cierres que hemos estado viviendo durante estos últimos días, ¿no? Evidentemente que después son compañías muy grandes que tienen otras empresas, matrices, etcétera, y reequilibran gastos y todo el rollo. Al final, pues más o menos se van salvando. Pero es que cuando tú comparas el modelo Airbnb con estos modelos, porque además hay una cosa que la gente... yo creo que no lo entiende, cada vez lo entiende más, pero no lo termina de entender del todo. Y es que a veces se asocia Airbnb con bajo standing y no no tiene por qué. Yo he ido en Airbnbs que ríete tú. Es verdad que, bueno, no va a entrar ahí el señor o la señora de la limpieza y te va a hacer la cama y te va a traer el almuerzo en la cama. Eso sí que no. Pero cuidado, porque de Airbnbs brutales, o sea, de alto standing y a la mitad de precio de lo que te costaría un hotel de 5 estrellas o más. O sea, es que yo creo que tiene muy buena pinta. Sí, de hecho, Airbnb nació como una empresa donde pues tú tenías tu casa y querías alquilar una habitación o incluso un sofá, lo ponías y empezó como por esa parte más baja, ¿no? Por ese, vamos a decir, por ese alojamiento más barato o más accesible a todo el mundo. Sin embargo, como hemos visto durante el tiempo, han ido cada vez subiendo los alojamientos que han venido siendo de mayor calidad, con diseño, o sea, ya metiendo incluso diseño, metiendo casas muy nuevas, pisos recién renovados,
cada vez más grandes, incluso introduciendo todas estas cosas como el superhost que todos conocemos, ¿no? Donde tienes casas que han sido verificadas por el propio Airbnb y que le dan un nivel todavía más alto pues a ciertos lugares en los que pues, la calidad y todo está perfecto, nuevo y listo para poder alojarse como si te fueras a un hotel de auténtico lujo prácticamente. Y además, lo bueno es que están cogiendo todo este tipo de clientela, ¿no? Que es la que se va simplemente 3 o 4 días a pasar unos días pues, a un determinado lugar, pero después también están comenzando a coger a personas que se están más de 28 días en lo que sería el Airbnb. O sea, que esto ya lo consideran ellos como vivienda. Y aquí, mira, el 24% de las noches reservadas en el primer trimestre del primer trimestre de este año fueron para estancias de 28 noches o más. O sea, están recogiendo también toda la clientela que quizás antes, pues, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Quizás antes un banco cualquiera tiene sede en Madrid y tiene que enviar a sus trabajadores durante 2 meses a Barcelona por X motivo, pues igual antes los metía en un hotel a todos y ahora lo que hacen es, pues yo qué sé, pues alquilar una casa enorme y los meten a todos ahí dentro, ¿no? Les sale mucho más rentable, mucho más barato, probablemente ellos también están mejor porque al final una casa chula, una casa guay, ¿no? También de alto standing, evidentemente, no les van a meter en un cuchitril, pues es algo que como un win-win, ¿no? Todo el mundo sale ganando y es algo que también se está comenzando a hacer y esto es muy importante porque recordemos que tú lo has comentado muy bien, Óscar, estamos en un periodo de transición. Esto quiere decir que los viajes van a cambiar y los primeros que van a cambiar desde mi punto de vista son los viajes de negocios. Entonces, tú vas al aeropuerto en un día normal, antes, en el año 2019, y la mayoría de viajes eran de negocios o muchos de ellos. Entonces, cuando esto cambie, o sea, en esta nueva transición, yo creo que Airbnb se puede ver muy beneficiada por esto que te he comentado. Sí, y eso hace que Airbnb empiece a entrar en un sector que no estaba tocando tanto antes, que es el propio sector de los alquileres. Es decir, por ejemplo, ahora mismo para alquilarte una casa, pues para el tiempo que sea, quizás tienes que ir a una inmobiliaria, tienes que ir a visitar casas, tienes que coger y, si te interesa una casa, pagar una fianza, tienes que después de pagar esa fianza, pagar el servicio de la propia asesoría inmobiliaria, tienes que además firmar un contrato en el que te comprometes X años, tienes que... Hay muchas barreras, ¿no? Al final hay muchos muros ahí que tienes que superar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Airbnb? Lo que decíamos, esa transición a una vida más con mayor posibilidad de ser una vida nómada, como decíamos, gracias al teletrabajo, gracias a los viajes de empresa, gracias a todas estas cosas. Si Airbnb se introduce en todos estos, o en este sector, como ya estamos viendo con las cifras, que ya están superando más del 24% de su consumo, son estancias superiores a un mes, a esos 28 días que comentabas tú, Ricard. Claro, esto te abre la posibilidad que si te empiezas a meter en el sector de alquileres, yo ahora mismo... Si tuviera que alquilar una casa, probablemente miraría Airbnb, probablemente ahora mismo, como se están empezando a introducir, los precios serían un poquito demasiado altos comparativamente con la forma habitual de alquilar una casa, pero es que con Airbnb, si los precios se igualan un poquito, pueden comerse todo el sector de alquileres, pueden comérselo ellos porque es mucho más cómodo, ya ha sido demostrado, ya lo estamos viendo, es mucho más cómodo utilizar la plataforma Airbnb para cualquier tipo de alojamiento que utilizar otro tipo de plataforma o tener que llamar a un hotel, reservar y hacer todas estas cosas. No, cómodo a nivel de gasto, porque si tú, por ejemplo, vienes a Barcelona y quieres alquilar un piso para vivir, tú te dicen, yo qué sé, 1.500 euros. 1.500 euros mis cojones, porque solamente por alquilar los honorarios de no sé quién, los honorarios de no sé cuánto, la fianza de no sé qué, ¿me explico? O sea, terminas pagando 4.000 o 5.000 euros para comenzar a vivir, no son 1.500 euros, ¿vale? Que después, a partir de ahí, sí que comienzas a pagar 1.500 euros al mes, pero no son 1.500 euros. O sea, entonces esto con Airbnb también te cubres mucho la espalda porque ellos también actúan como de seguro. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un compañero que alquiló una casa en Ibiza para ir a pasar sus vacaciones, ¿vale? Una casa grande, una casa que podríamos decir prácticamente una mansión, era una casa muy grande.
pagó mucha pasta por esa casa. O sea, pagó una entrada, ¿no? Bueno, no sé cómo funciona ahora mismo, no sé cómo funcionaba en aquel momento, pero supongo que tú pagas, pero el dinero se queda retenido en Airbnb. Realmente creo que no llega nunca al propietario hasta que realmente no se confirma como la transacción, que tú has ido ahí y todo el rollo. Y el tío lo miró por Google Maps, ¿no? Y le extrañó porque vio que donde había alquilado la casa no había nada, había un terreno tal y estaba por construir. Y claro, ante las dudas, ¿no? Creo que tenía un conocido en Ibiza, lo llamó y le dijo, oye, ve a ese lugar y mírame, por favor, a ver si ahí hay algo. Total, que no había nada, era una estafa, ¿no? Airbnb en menos de 2 días le devolvió todo el dinero. O sea, esto es una garantía brutal. O sea, te permite hacer todo este tipo de cosas, lo que tú has comentado, ¿no? Si evoluciona hacia el tema de los alquileres más podríamos decir, más rutinarios o más para vivir y tal. Y además tienes como la garantía esta de que Airbnb en todo momento actúa como seguro para ti. O sea, es brutal. Eso es. Antes de seguir con las cifras, me gustaría ver que la gente viera en la página web, que seguro que todos los que estáis aquí habéis visto la página web alguna vez o habéis entrado en la aplicación. De hecho, me parece súper interesante pensar una cosa. Normalmente, y esto es algo muy potente que comentaremos después, que es algo que creo que los fondos... Bueno, lo comentamos después, no os hago spoiler y os dejo con la intriga, porque es algo que creo que los grandes fondos y los grandes analistas no están valorando o no están sabiendo valorar, y es algo que es, como dicen los ingleses, game changer, ¿no? Que es algo que no tiene competencia posible y que les da una ventaja muy, muy grande respecto a la competencia. Pero por ver un poquito lo que estábamos comentando, pues tenemos aquí, como decíamos, los superhost, que superhost son simplemente personas que ponen sus alojamientos disponibles y que dan muy buen servicio y por lo tanto consiguen esta pequeña insignia, ¿no? que podría darles como de un poco de que la gente pues sepa que estos alojamientos están muy bien y que están muy cuidados y que tienen una buena atención. Y luego tenemos los alojamientos plus, que lo he dicho yo antes mal, que son estos alojamientos que Airbnb ya ha revisado, que tienen algo diferente, es decir, están jugando ya no solo con el alojamiento en sí, sino con tener experiencias diferentes en el propio alojamiento. Ahora hablaremos también de experiencias aparte de esto, ¿no? Pero que el alojamiento propio sea una experiencia. Y por ejemplo, este alojamiento plus, pues ya podemos ver que es muy diferente a lo que podrías encontrarte en cualquier otro lado. Tiene una terracita aquí arriba, tiene cositas que hacen que sea singular este alojamiento y les da, como decíamos, es este tipo de alojamiento que puede ir un poquito más direccionado a clientes, pues vamos a decir, más que buscan un producto un poquito más premium, sí, ¿no? al final personas que quieran vivir también una experiencia, porque si miras el precio, yo no sé cuánto cuesta este, por ejemplo. Pues mira, si ponemos fechas, podríamos poner fechas, tampoco suelen ser excesivamente caros. Por eso te digo yo alguna vez me he alojado en algún plus de estos y la verdad que esto ya es mi punto de vista, ¿no? Pero bajo mi punto de vista merece la pena. Por eso te digo realmente. que es una experiencia que, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas, ¿vale? Mira, este te pide 32 noches como mínimo. Y bueno, serían 1.910, gastos de limpieza 60, tarifa de servicio 2.200. Pero bueno, este creo que no es el mejor ejemplo porque me pedía 30 días como mínimo o algo así. Ya. Pero es lo que te decía, Óscar, en un hotel de 5 estrellas donde te traen el champán a la habitación, todo el rollo, ¿vale? Joder, ¿cuánto te cuesta una semana en un hotel así? O sea, la mayoría de la gente no lo puede pagar, ¿no? Entonces, Airbnb sí que pone este tipo de experiencias más gourmet o más pijas, por decirlo así, al alcance de prácticamente todo el mundo, porque igual por 2 noches o 3, 200 euros se lo puedes gastar, mucha gente se lo puede gastar, ¿no? En cambio, 2.000 que te va a costar un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, pues igual no. Que además te da un extra que creo que es algo que tampoco se está valorando mucho. Cuando vas a un Airbnb, tienes esa sensación un poquito de intimidad, que no tienes quizá en un hotel. En un hotel siempre vas un poquito más, no voy a decir comedido, pero es la sensación de que estás en
en el lugar de otra persona y estás conviviendo con más personas y tienes gente alrededor, es una sensación en el que te metes en un lugar donde mucha gente se está alojando. En un Airbnb, sin embargo, tienes otra sensación o la experiencia es totalmente diferente, porque la experiencia es vas tú con tus amigos o vas tú con tu pareja o vas tú solo incluso y tienes la intimidad total. Incluso muchos Airbnbs ya no tienes ni que estar directamente con la persona que ha puesto el alojamiento, sino que automatizan todo en base a códigos y demás, de forma que tú recoges la llave solo o abres la casa en base a un código y tienes intimidad total como si estuvieras en tu propia casa. Puedes... es una sensación muy, muy, muy diferente a la que es un hotel, ¿no? Y creo que esto no se está valorando lo suficiente. Y luego en la página web tienen, además de los alojamientos, experiencias, que le llaman, y experiencias online, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Las experiencias, básicamente, es que si tú vas a un sitio, por ejemplo Madrid, como hemos dicho antes, lo que hacen es que hay personas que ponen... dentro de estas experiencias, pues te enseño a hacer un cocido madrileño en una casa rural y lo que sea, y tú puedes contratar ese tipo de experiencias. Incluso hay empresas que ponen, pues si tienen un servicio de dar una vuelta en helicóptero por encima de Madrid, pues te lo ponen en Airbnb, tú puedes contratarlo a través de Airbnb. Y luego tenemos las experiencias online, que como decíamos es algo relativamente nuevo. Y que, pues bueno, tenemos experiencias de todo tipo, desde sangría y secretos con drag queens. Muy interesante, Ricard, piénsatelo. No, pero aquí hasta cómo hacer una barbacoa como los argentinos, y tienes cosas de todo tipo. El enlace de las drag queens lo ponemos debajo en la descripción, que yo sé que hay algún seguidor creo que puede ser interesante. Que fijo que le interesa. No, y al final lo que estamos viendo es que... están consiguiendo, están modificando sus servicios de forma que ya no sea solo el alojamiento, sino que sea un pack completo, ¿no? Sí. Donde tienes alojamiento, donde si viajas a otra ciudad, tienes incluso desde la propia plataforma, cuando, esto seguro que a muchos de vosotros lo habéis visto, cuando contratas un alojamiento debajo, en la parte de abajo te sale... en la propia ciudad, qué cosas puedes hacer, qué experiencias puedes contratar, y lo que consiguen con todo eso es que el coste de adquisición de cliente es 0, ¿vale? Pero es que además consiguen rentabilizar al máximo pues que el dinero que se gasta ese cliente en esa ciudad. Cuanto más de ese dinero que se va a gastar el cliente en esa ciudad pase por Airbnb, más dinero gana Airbnb. Por lo tanto, el interés de Airbnb va un poquito por ese lado, y lo están haciendo muy bien en ese sentido. Y démosle la vuelta un momento a la situación, Óscar, porque también es muy importante, porque de momento estamos hablando solamente de los beneficios que tiene Airbnb como nosotros como clientes, pero... El anfitrión puede ganar muchísima pasta con Airbnb, ¿eh? O sea, las personas que tengan una casa, ¿no?, para alquilar pueden ganar muchísima pasta. Se calcula que la media es, creo que leí, que un anfitrión de media gana entre 8.000 y 12.000 euros, dólares, perdón, al año. O sea, claro, estamos hablando de mucha pasta porque es una media, y recordemos que entre estos 8.000 y 12.000 euros está el cuchitril por el que pagas 10 euros la noche, y está también la casa chula por la que pagas 150 euros la noche o incluso más. Entonces, está también los inquilinos que cogen, se van de vacaciones, y bueno, si estoy un mes o un mes y medio de vacaciones, pues mientras tanto mi casa habitual la dejo un poco preparadita. Exacto. Y la meto en Airbnb 1, 2, 3 meses, lo que sea. Claro, y cuidado, porque yo hablando con alguien, ¿no?, un día aquí tomando un café, ¿no?, me comentaba, sí, pero tienes que estar siempre pendiente porque se están viniendo las personas constantemente, les tienes que ir a dar las llaves, no sé qué. Yo este verano me alquilé una casa en Menorca que era de un noruego y que yo no lo vi en ningún momento. Tenía lo que tú has comentado antes, tenía en la entrada un código que tú clicabas ese código y se te abría la puerta, tío.
sea, bueno, se te salía una llave y podías abrir la puerta. Entonces, este tío está gestionando el Airbnb desde Noruega. Supongo que va a tener a alguien ahí por si hay empresas también o incluso Airbnb te pone el mismo servicio a veces, creo, de limpieza y de tal. Y igual de la si no, persona contratas una empresa de limpieza y tú simplemente miras en la aplicación, oye, de tal día a tal día tengo ocupado el alojamiento, este día este chico sale y por lo tanto a la empresa de limpieza le dices, oye, pasaros este día a tal hora a limpiar el alojamiento y dejarlo listo. Porque así como te he dicho que Airbnb actúa como seguro para el cliente, también actúa como seguro para el anfitrión. O sea, si yo soy un desastre, llego ahí y le destrozo la casa, Airbnb asume creo que era, la última vez que lo revisé, que fue el año pasado, creo que asumía hasta 1 millón de euros de destrucción, digamos, ¿no? Imagínate que llego ahí y le dejo la casa destrozada de arriba abajo. Pues Airbnb, su seguro, entre comillas, te cubre hasta 1 millón de euros. Evidentemente son situaciones que normalmente no pasan, ¿no? Porque la gente no va a destrozar una casa yo creo que si nos contasen anécdotas, vamos, saldría ahí de todo, ¿no? Pero vamos a pensar que no es lo habitual. Pero lo que te quiero comentar es que... Sí, porque de hecho el propio sistema de Airbnb basado en notas y puntuación, cuando tú intentas, vamos a decir, alquilar un alojamiento o cogerlo para un viaje, el propio anfitrión puede decir, no, yo este chico no lo quiero porque tiene una puntuación de 1 estrella y ha estado en 3 alojamientos y en los 3 han puesto aquí, le han puesto que todo lo deja destrozado, lo que sea, rechazar. Entonces, eso también es muy positivo a la hora de que todo el mundo cuida todo mucho más para para no tener ningún problema a la hora de escoger un alojamiento, ¿no? Sí, el tema de la puntuación es clave para saber a quién te metes en casa y saber también a casa de quién vas. Eso es. Y vamos a seguir hablando de datos, que hemos hecho aquí un paréntesis explicando o comentando cosas muy interesantes de Airbnb, pero por seguir comentando datos respecto a su competencia también, Airbnb, como comentábamos, tiene una capacidad de adaptación que no tiene ninguna empresa del sector. Es decir, Airbnb, o sea, si por ejemplo la cadena hotelera Hilton quiere transicionar por esta nueva situación que estamos comentando, de todo este teletrabajo, la vida mucho más nómada, todas estas cosas, no puede hacerlo porque depende de poseer esos alojamientos. Sin embargo, Airbnb lo puede hacer súper sencillo. Simplemente lo único que tiene que hacer es poner disponible en su plataforma cierta forma de que haya, pues por ejemplo, alojamientos a largo plazo, de que todo haya buenos seguros, haya una buena experiencia tanto para el cliente como para el anfitrión y ya lo tendría más o menos listo. Hace un poquito de marketing, como se suele decir, y todo listo. El foco de Airbnb ahora mismo, de hecho nos comentaban, ¿no?, que era subir todavía más la cantidad de alojamientos disponibles en la web, es decir, se están enfocando en tener la máxima cantidad de alojamientos disponibles en la web y además hoy mismo que estamos grabando, día 24, van a anunciar una de las mayores actualizaciones que han tenido en Airbnb respecto a muy relacionado con todo esto que estamos comentando, con incrementar la cantidad de alojamientos disponibles. Lo que van a hacer es facilitar muchísimo el proceso para que tú, por ejemplo, Ricard, si tienes una habitación libre o si te vas un mes de vacaciones, puedas coger y en cuestión de pocos pasos puedas poner disponible tu alojamiento y puedas, ese mes que te vas de vacaciones, puedas ganar algo de dinero con tu casa poniéndola en Airbnb de forma pues que al final te sale mucho más rentable. Y esto, como decíamos, 24 de mayo, que es hoy, así que estará al caer. No sé si igual lo están anunciando mientras estamos hablando nosotros aquí, pero estará al caer. Sí, además algo que también me ha llamado mucho la atención es que, volviendo a los números, es que antes de la pandemia el 50% de las noches eran de personas que viajaban afuera del país. Sí. Y desde la pandemia hasta ahora lo que se está llevando mucho es el turismo nacional y sobre todo en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, pero también yo creo que los datos en España no los tengo, no lo sé. Pero yo creo que también tiene que ser así por una cuestión de lo que yo veo en las personas de mi entorno, ¿no? Y las del entorno de mi entorno. O sea, al final mucha gente se está moviendo por dentro de España, están visitando mucho más y descubriendo áreas rurales, ¿no? Cuando antes igual, pues,
la tendencia era ir, pues yo qué sé, me voy de vacaciones, si soy de Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a Sevilla, ¿no? A las típicas, ¿no? Capitales. Pero ahora veo que también hay mucha gente que se está comenzando a mover por zonas pues inexploradas, entre comillas, ¿no? El que se ha ido no sé qué al pueblito de no sé dónde del País Vasco, no sé de dónde de Asturias. O sea, es como que la gente les ha entrado, ¿no? Como esta ansia un poco de ya que no se puede descubrir lo que tenemos fuera, pues vamos a descubrir lo que tenemos aquí, que es muy bonito. O sea, aquí tenemos cosas brutales y muchas veces las vamos a buscar fuera. Y eso es algo que me ha llamado la atención de lo que comentaron, ¿no? Los fundadores de Airbnb en su última, ¿cómo se llama esto? No me sale nunca el nombre. Los earning calls. Los earning calls, es que claro, sí, es que como para que me salga el nombre. Claro, destaca muchísimo que, por ejemplo, Booking.com haya bajado un 50% en la cantidad de contrataciones que ha tenido, Expedia haya bajado un 40% y Airbnb apenas se haya enterado sin tener dos de las patas que le genera mayores ingresos, que les ha generado siempre mayores ingresos, que entre ellos está los viajes al extranjero a grandes ciudades, ¿no? Claro. Algo que no ha habido durante muchos meses o que ha disminuido muchísimo, pues por todas las medidas que ha habido y porque lo primero que se ha abierto es pues el movimiento dentro de un país, pero hacia afuera está todavía muy complicado y a pesar de ello Airbnb, como decíamos, ha mantenido unas cifras muy interesantes. Pero creo que es importante también hablar de las desventajas, problemas o riesgos que tiene Airbnb a largo plazo. Ya sabemos que nos gusta mucho la empresa, pero me gustaría comentar cuáles son las partes negativas, obviamente, y terminar con cuál creo que es el factor que menos está teniendo en cuenta los grandes fondos, grandes analistas, y cuál creo que es el factor, obviamente, más interesante de Airbnb de aquí al futuro. Entonces, empezando un poquito por las desventajas. Hay algo que puede preocupar a mucha gente, que sí, que a mí también es algo que en parte me preocupa, y que es una pega que tiene Airbnb. Airbnb va a tener un muro delante y ese muro va a ser las limitaciones a nivel de gobiernos, a nivel de legislaciones y todos esos límites que pongan respecto a los alojamientos o a las casas vacacionales que les suelen llamar, y al final eso puede hacer que el crecimiento de Airbnb, si en gran medida se ponen muchas barreras o se ponen muchas legislaciones en contra de eso, pueda frenarse. Ricard, ¿tú qué opinas de esto? Sí, no, yo creo que sí. Además lo estamos viendo aquí, bueno, en Barcelona al menos con el tema de los alquileres vacacionales claro, es y tal. Es un lugar precisamente donde está muy fuerte. Sí. Aquí ha habido bastantes problemas también al final, pero por el incivismo del tipo de turismo que viene aquí. Porque claro, o sea, si tú vienes aquí, yo cuando voy de viaje, yo creo que tú también eres de los míos, Óscar, yo no sé, yo no voy a destrozar nada, yo voy a pasármelo bien, evidentemente, soy al que más le gusta salir, al que más le gusta hacer cosas, pero joder, siempre respetando el lugar donde estoy a las personas y las personas que viven allí. Aquí en Barcelona, tío, es que viene cada salvaje que es para cogerle y partirle la cara 3 veces. Es que entonces es normal que exista que tenga que haber una regulación. Ahora bien, sí que es verdad que es que en este momento yo veo Airbnb como de color de rosa, ¿no? Es como, ¿sabes? Como cuando estás enamorado, Óscar, antes que hablábamos de que le vas a pedir matrimonio a tu novia, pues yo lo veo un poco así, ¿no? En este momento yo lo veo todo muy favorable, ¿no? Para esta compañía. Entonces yo creo que se van a sobreponer, van a encontrar la manera de poder... También va a depender de la capacidad, yo creo, de presión que puedan hacer los grandes, no sé si llamarle lobby, ¿no? O la presión que puedan hacer el sector hotelero, el sector. Pero hemos visto durante la pandemia que yo no sé tampoco hasta qué punto tienen tanta son tan potentes, ¿no? Como para presionar Yo Airbnb lo veo como un monstruo, lo veo que pueden tener problemas de legislación, evidentemente, seguramente los van a tener, pero bueno, es como un poco como Uber, que también los ha tenido y más o menos pues se va tambaleando, ¿no? Y va superando los problemas. Entonces, yo creo que va a ser algo súper, o sea, es algo de lo que hay que hablar, evidentemente, pero yo creo que lo van a superar. Sí, yo lo veo un poco igual, ¿no? Va a ser muros que se van a ir encontrando por el camino.
Pero creo que con el tiempo las cosas caen por su propio peso. Obviamente hay un nuevo sector o un nuevo subsector que hemos dicho que se va a desarrollar muy fuerte y que puede ser muy potente. De hecho ya es el 24% de los alojamientos que se alquilan son para más de 28 días. Ese tipo de alojamientos más a largo plazo yo creo que va a ser un punto fuerte. Todo ese tipo también de consumo más, no en las ciudades grandes, sino en todo tipo de territorios, porque la gente está usando Airbnb ya no solo para ir a las grandes ciudades de turisteo, sino que si me tengo que ir a ver a mi tía de un pueblo de Valladolid, pues cojo y miro a ver si hay un Airbnb, y hay gente que está empezando a hacer ese tipo de consumo, ¿no? Como bien comentabas tú también, Ricard. Entonces, yo creo que en las grandes ciudades sí que va a haber cierta legislación y limitaciones, pero en zonas un poquito más rurales va a ser justo lo contrario. Yo creo que se va a impulsar porque al final va a ser una forma de darle vida a esas propias zonas que no necesitan, no tienen por qué ser pueblos casi deshabitados, sino pueden ser ciudades más pequeñas o poblaciones que bueno, pues que tienen 20.000, 30.000, que no tienen tampoco una cantidad de habitantes muy grandes, y el tener este tipo de alojamientos y el que haya experiencias disponibles en Airbnb puede hacer que la gente, pues en ese tipo de zonas, pues ponga, oye, pues haces un queso conmigo en una casa rural y te vienes aquí a un alojamiento rural y te vas y tienes también experiencias de te hago una ruta en el monte, tal y cual, y al final creas en un entorno en el que no había nada, creas una zona un poquito más de visitable o de turismo o como la queramos llamar, y le acaba dando vida a eso. Y como bien comentabas también, yo creo que al principio, cuando surgen este tipo de cosas nuevas en general, normalmente la gente entra muy a saco y es donde en ciertos puntos suele haber experiencias un poco raras, ¿no? Un poco malas, como el ejemplo que ponías tú de Barcelona y el incivismo, ¿no? Que estamos viendo. Pero yo creo que con el tiempo, al final, cuando se acaba estabilizando un poquito ese nuevo sector o esa nueva empresa, todo va un poquito tranquilizándose o tomando forma, y van buscando incluso el propio Airbnb formas de que ese tipo de clientela pues quede un poquito fuera y todas estas cosas. Creo que es al final retrasar lo inevitable, y creo que con el tiempo va a solucionarse. Yo creo que con el tema de lo rural le has dado en el clavo. Has dado en el clavo porque, y a eso también le añadiría las ciudades que no son con Barcelona y Madrid, ¿no? Que son ciudades más pequeñitas, ¿no? Yo qué sé, quizás, no sé, ahora ciudades de 40.000 habitantes, ¿no? Porque al final la gente se tiene que reinventar. Muchas personas se han quedado sin trabajo y esta es una manera también de recibir ingresos. O sea, esto lo comentaba el CEO en su explicación, ¿no? Decía que, bueno, que gracias a Airbnb muchas personas han podido superar la pandemia de mejor manera, porque gente que se había quedado sin trabajo ha podido comenzar a tener ingresos gracias a Airbnb, gracias a que cuando se han reabierto las fronteras y cuando se ha reactivado un poco la movilidad de las personas, pues han podido ofrecer, pues yo qué sé, pues una habitación, igual una casa que tenían ahí, pues que no la utilizaba nadie porque bueno, pues porque les habían dejado el alquiler o lo que sea, pues la han podido alquilar a través de Airbnb. Es lo que te digo, al final también es una forma que tienen los ciudadanos de generar ingresos de la nada, porque al final tú no tienes que comprar nada, tú ya tienes tu casa y todo el mundo tiene una habitación, igual no libre, pero bueno, igual si te hacen falta ingresos, pues lo que dices es, pues mira, vamos a dormir todos juntos en el comedor, yo que sé, durante 5 días al mes, y estos 5 días vamos a alquilar una habitación a quien quiera venir, ¿no? Y es una forma también de que la gente se pueda reinventar y de que la gente pueda ganar dinero, al menos mientras no encuentran algo más estable. Y es algo que está salvando muchas vidas, según comenta el CEO, salvando vidas, entre comillas. O sea, según comenta el CEO en Estados Unidos, y estoy seguro que en España también está pasando. Sí, de hecho yo, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, yo tengo un colega que estuvo en Portugal hace, no sé si sería 2 o 3 años, y cogió un Airbnb que no era un alojamiento entero, sino que era compartido con una pareja mayor, pero era pues la típica pareja de abuelitos, ¿no? Súper majetes, que les preparaban el desayuno, les comían todos juntos, o sea, un ambiente muy guay en un entorno
un poquito más rural y, joder, pues la señora les hacía pasteles, cogía los huevos de un gallinero que tenía, les preparaba el desayuno. Esto parece el guión de una peli de miedo, está vivo, ¿no, tu amigo? No, pero que pueda haber cosas muy interesantes y que al final, si luego lo vendes bien como una experiencia y tal, puede ser incluso interesante. Vamos a hablar de el que yo creo que es una de las mayores ventajas y que los fondos y los analistas menos están valorando o menos están sabiendo valorar dentro de lo que es Airbnb. Y es que Airbnb tiene un poder enorme respecto a la competencia, es decir, el resto de competencia que tiene alrededor no tiene la capacidad de generar esto, y es el siguiente. El coste de adquisición por cliente y el coste de adquisición de host, como llaman ellos, o anfitriones, es prácticamente cero. Y esto es una auténtica bestialidad. ¿Y por qué digo que es prácticamente cero? Bien, muy sencillo. Cuando vais a ir de viaje y queréis buscar un alojamiento, ¿qué es lo primero que hacéis? Normalmente, en un gran porcentaje, lo primero que se hace es abrir la aplicación de Airbnb y buscar un alojamiento ahí. ¿Qué implica eso? No hay gasto en publicidad en Google para poder conseguir un nuevo cliente. No es como cuando buscas en Google que ves que te aparecerá Booking, te aparecerán varias plataformas que pagan anuncios para poder posicionarse y poder ganar ese cliente que ha hecho esa búsqueda. La gente busca alojamientos en dos sitios, Google o Airbnb. Y Airbnb tiene ese potencial de poder conseguir clientes a coste cero simplemente porque hay cierta parte de la gente que coge y busca directamente el alojamiento en la aplicación de Airbnb y se deja de historias, contrata un alojamiento y a Airbnb ese alojamiento, ese cliente le ha costado cero. Y la siguiente parte que decíamos, el conseguir anfitriones a coste cero. Nos comentaba en los datos que tenemos, ¿no? del propio que nos ofrece el propio Airbnb. La mayor parte, no recuerdo el porcentaje, ¿no? Pero un gran porcentaje de las personas que ponen su casa a alquilar o una habitación la ponen a alquiler en Airbnb son usuarios que ya tienen cuenta de Airbnb previamente y que ya han utilizado o han alquilado, han sido clientes ellos de alguno de los alojamientos de Airbnb previamente. ¿Qué significa eso? Pues que al final por cada cliente que puede conseguir Booking, por ejemplo, Booking se gasta un dinero para aparecer en las recomendaciones o en los anuncios de Google, y al final el rendimiento que le saca a ese cliente es mucho menor y sin embargo Airbnb puede competir de forma muchísimo más económica, sacar mayores márgenes y al final tiene una ventaja en ese sentido respecto a los competidores que es brutal. No hay competencia, no hay parangón, ¿no? Como se suele decir. Sí, en palabras del propio CEO, el 90% de su tráfico actual no es pagado. O sea, viene directo de lo que tú dices, de la gente que ya conoce la plataforma, que va directamente a Airbnb y esto es que lo has dicho estupendo, porque yo pienso lo mismo, Óscar. Es una ventaja competitiva que marca la diferencia, y que no solo la marca, sino que machaca a sus rivales. Y después también algo que me llamaba la atención. Es un poquito, lo podríamos decir, lo que sucede. Podríamos hacer la comparativa que se me ocurre es Amazon. Tú, si quieres comprar cualquier producto, lo que haces es abrir Google y buscar pantalones de deporte. O, bueno, igual pantalones de deporte no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero una lámpara, lo que sea, generalidades. O lo buscas en Amazon o lo buscas en Google. Normalmente, en el 90% de las situaciones, lo buscas en uno de los dos sitios. Y entonces Amazon está consiguiendo toda esa cantidad de clientes que van directamente a la aplicación sin tener que pagarle a Google para que a través de Google entre esa persona en su plataforma, ¿no? Eso es. Y también dijo el CEO que su gasto en desarrollo de productos, o sea, cuando dice, esto también está traducido del inglés, supongo que su gasto en lo que es la empresa, ¿no? En lo que es supongo que ellos como producto, pues, hablan de anuncios, de ads, de Facebook, todo este tipo de cosas, aumentará a un ritmo menor
que los ingresos. O sea, ya saben que la dinámica es esta. O sea, costos cada vez menores, ¿no? En relación a esto, en relación al marketing, o al menos estables, que ya son un 50% inferiores a los del año 2019, y ingresos cada vez superiores. O sea, es la mejor situación en la que puede estar una empresa. Es que es lo que comentabas tú también, Ricard, anteriormente, ¿no? Claro, Airbnb es una plataforma que utiliza gente, pues vamos a poner, de 35, 40 años hacia abajo. En general, mucha gente utiliza Airbnb. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los años? Que cada vez más cantidad de gente, simplemente por ir cumpliendo años, va a estar utilizando la plataforma de Airbnb sin que Airbnb tenga que gastar ningún dinero en costes, ¿no?, de adquisición de ese cliente a través de marketing, anuncios y demás, porque ya Airbnb va a ser una plataforma totalmente normalizada en nuestras edades y nosotros, siendo mayores, lo seguiremos utilizando y las generaciones más jóvenes se introducirán a utilizarlo, será la norma general. Y además, pues lo que tú decías, ¿no?, aparte de ese coste de adquisición de cliente que va a ir bajando, lo que estamos viendo y la tendencia que estamos viendo es que cada vez la cantidad de alojamientos disponibles va a ir subiendo. Por lo tanto, es que es 2 más 2 son 4, ¿no? El potencial que tiene eso es súper alto. Sí. Bueno, pues entonces, Óscar, le damos el visto bueno, ¿no?, a Airbnb. Nos ha sorprendido. Bueno, yo tampoco diría sorprendido. O sea, a mí sí que nos ha sorprendido en el sentido de que bueno, pues que ha incrementado, ha ganado. O sea, los earnings han sido favorables. Eso es. En plena pandemia. O sea, una empresa que teóricamente tendría que haber pasado muy mal debido a la pandemia, estamos viendo que se ha recuperado súper bien, y además, si lo comparamos con sus competidores, tal y como ya hemos dicho, les ha machacado. Entonces, y no solamente es esto, sino es hacia dónde va, cómo lo está haciendo. Yo soy muy optimista con Airbnb. O sea, yo te digo, la tenemos tanto Óscar como yo la tenemos en cartera. Óscar está más posicionado que yo en Airbnb por una cuestión de que, como decía al principio, ya me falta efectivo por todas partes, tío. Estoy tan invertido en cosas en las que creo mucho, tío, que ya me falta efectivo por todas partes, pero sí que es verdad que para mí es una oportunidad en este momento Airbnb. Sí, desde luego. Al final ya sabéis que nosotros aquí compartimos lo que nosotros hacemos. Esto, como ponemos por aquí, esto no es ningún tipo de recomendación de inversión. Os contamos lo que nos parece interesante, por qué nos parece interesante, y en este caso, tanto Ricard como yo estamos invertidos. Yo, de hecho, como ya os decía, he triplicado mi posicionamiento simplemente por los números que ha arrojado Airbnb, porque, como decíamos, esperábamos buenos resultados, pero no tan buenos. Creo que en gran parte la ventaja de Airbnb ha sido, aparte de la contratación tan sencilla, la parte tecnológica y demás que tiene, esa capacidad que no tienen los hoteles de que tú te coges una Airbnb y sin tener contacto con nadie puedes entrar dentro y estar dentro de la casa. Por lo tanto, contra las medidas relacionadas con la pandemia mundial que hemos tenido, pues es mucho más sencillo gestionar todo. Pues al final eso le ha dado un punch muy interesante. Y también algo que me ha sorprendido y ha favorecido mucho a que triplique esa posición, obviamente, es todos los hacia dónde se están direccionando y cómo se están posicionando para el futuro sobre ese cambio, bueno, no radical, pero ese cambio que ya no tiene vuelta atrás que va a haber en cómo se va a viajar, qué tipos de viajes va a haber, qué subsectores dentro de los viajes van a crecer y cómo Airbnb tiene esa capacidad de pivotar de forma sencilla y la competencia de Airbnb pues lo tiene un poquito más difícil, ¿no? Uh-huh. Eso es, pues, Óscar, yo creo que, mira, lo hemos clavado bastante, ¿eh? Eso está grabando aquí 1 hora, yo creo que hemos estado 2 minutos antes de empezar, pues yo creo que estamos ya en 50 y largos, 1 hora más o menos. Yo creo que ya lo estamos calibrando bastante bien. Eso es, yo por mi parte también he soltado todo lo que tenía que soltar, hemos comentado creo que todo lo que teníamos que comentar y como siempre decimos, nos encantan los comentarios que nos dejáis porque siempre nos dejáis comentarios aportando cosas que se nos ha olvidado decir o incluso ahondando más en la información que hemos dado aquí. Como siempre decimos, nuestra intención es
comentar lo que nos gusta, dónde invertimos, destapar oportunidades, hablar de sectores, para que luego cada uno de vosotros pueda tener nuevas ideas o plantearse quizás empresas que no os habíais planteado antes o en momentos en los que no os habíais planteado antes, y por lo tanto todos los comentarios que queráis dejar pues serán más que recibidos. También un pequeño aviso, y es que no damos ningún servicio de inversión ni cosas similares. Hemos tenido una pequeña crisis de spam masivo, entonces si veis en comentarios cualquier comentario o usuario haciéndose pasar por nosotros y dando algún tipo de servicio de inversión y demás, que sepáis que no damos ningún tipo de servicio similar. Aquí en este canal todo lo que estamos haciendo es gratuito y en abierto, y por lo tanto si veis algún comentario de eso, simplemente denunciarlo, porque será un spam seguramente, aunque ya hemos bloqueado todo al máximo. Bueno, siempre van saliendo de nuevos. Esto la mala hierba nunca muere, dicen. Muy bien, pues a ver si hacemos un directillo esta semana o algo así, Óscar, ya. Eso es. Decidnos en comentarios también si os gustaría algún directo, ¿vale? Estamos pensando en hacer directos. Si os gustaría que hiciéramos directos para poder participar en directo, nos lo dejáis en comentarios. Eso es. Y así nosotros, pues cuanto más nos lo pidáis, más prisa nos damos y con más ganas lo hacemos. Totalmente. Pues por mi parte ya está. Muchas gracias por estar aquí un día más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que seguro que también, al menos lo vamos a dar todo, como siempre. Eso es. Chao, chao.